Muchísimas gracias al subsecretario Vidal Llerenas por sus palabras. En un momento le entregaremos un reconocimiento. Ahora procederemos a la primera mesa, titulada Pronósticos Económicos, moderada por el doctor Miguel Meshmacher. Adelante, doctor. Pues muy buenos días a todos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta ya tradicional mesa de pronósticos del Seminario de Perspectivas Económicas. Como en años anteriores tenemos la gran fortuna de que nos estén acompañando Carlos Capistrán y Ernesto Revilla. Los voy a presentar muy brevemente, pues ya los conocen, los han visto en ocasiones anteriores, además pues de que son de por sí bastante conocidos. Carlos tiene licenciatura en Economía del ITAM y doctorado en Economía en la Universidad de California en San Diego. Evidentemente pues es un gran amigo de la institución. Tuvo una carrera como servidor público importante en Banco de México primero, pero ya después, y en la Secretaría de Hacienda, estuvo menos tiempo en Hacienda, más tiempo en Banjico. Evidentemente, pues una carrera también académica, de investigación, de aportación a la ciencia económica importante, con publicaciones relevantes. Y hoy en día es director gerente y jefe de investigación económica de América Latina y Canadá en Bank of America Merrill Lynch. Es el principal analista para Canadá y para México. Ya ha ganado distintos premios en cuanto a pues, sus pronósticos económicos, así que en ese sentido pues, es un gusto y es un privilegio que esté Carlos con nosotros. Ernesto también estudió economía aquí en el ITAM y después estudió el doctorado en la Universidad de Chicago. Tuvo una relativamente larga carrera en la Secretaría de Hacienda, pues donde tuvimos el gusto de estar conviviendo y trabajando juntos un buen rato. De hecho, Ernesto se convirtió en el economista en jefe después de que yo dejé de ser economista en jefe. Ya tiene desde 2015, entró a Citi como economista para México y hoy en día también es el director gerente y el economista principal para América Latina en Citigroup. Entonces, en ese sentido, pues, los dos son las cabezas de las áreas en dos de los bancos más importantes del mundo. Voy a arrancar ya tal cual con el panel y el formato pues va a ser como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Voy a arrancar con una serie de preguntas, les voy a estar dando la palabra a cada uno de ellos, iremos turnando las participaciones. Y para empezar, pues me gustaría hablar del tema de, obviamente, pues el entorno internacional. Para México, pues México es una economía abierta, pues es fundamental lo que está pasando en el resto del mundo y en particular en los Estados Unidos. En ese contexto, ¿qué esperan ustedes que suceda con la economía de Estados Unidos en 2026? Me queda claro que esa no es la área de especialización necesariamente de ustedes, pero bueno, tendrán seguramente sus visiones y es fundamental entender y tener cierta visión sobre qué podemos esperar para Estados Unidos en 2026 para poder utilizar eso para una proyección y entender qué esperamos para Estados Unidos. Por un lado, parecería que un número creciente de analistas están anticipando que Estados Unidos pueda tener un año con cierto dinamismo importante durante 2026. Había quienes esperaban una desaceleración muy fuerte en 2025, a lo mejor incluso posibilidades de recesión, etcétera. No se ha materializado ese escenario. Los aumentos en aranceles fueron menores a lo que se llegó a tener en los peores escenarios. Hay un boom notable en inversión en el sector de inteligencia artificial. Hay la posibilidad de un estímulo fiscal, dado el big bill del presidente Trump. Hay una posibilidad de que haya cierto estímulo fiscal en 2026. Hay la posibilidad de una reserva federal que disminuya tasas de manera agresiva. ¿Qué están ustedes esperando para Estados Unidos en 2026? ¿Qué tanto coinciden con esta visión de un dinamismo relativamente fuerte? ¿Qué riesgos ven en la economía de Estados Unidos? Si quieren, empezamos en esta ronda por Carlos y después Ernesto. Perfecto, muchas gracias Miguel, gracias al ITAM. Es un honor, como cada año, estar aquí. Gracias por la invitación, un placer y compartir otra vez con Ernesto siempre y Miguel moderando. Y bueno, feliz año a todos, que sea un gran año este 2026 para todos. Bueno, a ver, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos en Bank of America para este año? Como bien lo dijiste, el año pasado, sobre todo en abril, cuando es el Liberation Day y Trump anuncia estas tarifas enormes, estos aranceles enormes, mucha gente empezó a hablar de una potencial recesión en Estados Unidos
Eventualmente no se dio. Estados Unidos va a acabar creciendo pues incluso algo cercano al 2%, un poco por debajo del 2% del año pasado. Es muy cercano al potencial de crecimiento. Entonces, en realidad un buen crecimiento, y de hecho después de la pandemia Estados Unidos ha estado creciendo muy, muy bien. Entonces eso es algo que es muy interesante. Ahora, lo que sí pasó al final del año pasado es que hubo algo muy notorio. La parte de consumo en Estados Unidos seguía creciendo muy, muy bien. La parte de inversión, sobre todo la no residencial, que tiene que ver con inteligencia artificial, creciendo también muy bien. Pero el mercado laboral hubo ahí algunos datos más o menos débiles. Entonces, tenía la preocupación al final del año de qué iba a pasar con la economía de Estados Unidos para este año. Entonces, opción A, iba a ganar el consumo y la inversión, y este va a ser un buen año. Opción B, esa debilidad que se percibía en el mercado laboral era la que iba a ganar y al final iba a ser un mal año. Entonces, cuando todos los bancos empezamos a hacer nuestro year ahead, ¿no? Pues cómo iban a salir todos. Nosotros salimos con un número positivo, tenemos cerca de 2,5% de crecimiento para Estados Unidos para este año, pues es un bastante buen número, pensando que lo que gana es esta historia de consumo. Entonces el consumidor sigue muy fuerte y eso sigue alentando a la economía de Estados Unidos y también la inversión. Y eso eventualmente hace que el mercado laboral se recupere. Yo pensamos en Bank of America, que algunos otros bancos iban a salir con la visión opuesta, a lo mejor un poco más negativos, y al final creo que todo el mundo salimos bastante positivos. Entonces esa es una visión bastante consenso de que la economía de Estados Unidos puede crecer bien. Hay una preocupación en el lado del consumo, es que es muy notorio que los hogares con ingresos altos y medios son los que están consumiendo bastante allá, y eso tiene que ver con un aumento de su riqueza importante. La bolsa subió mucho allá, los precios de las casas en general se mantienen altos después de que subieron mucho, la riqueza de estos sectores subió, la tasa de desempleo sigue relativamente baja, entonces tienen todavía un flujo importante y siguen consumiendo. Pero los sectores más bajos de ingresos, y eso por ejemplo nosotros lo vemos mucho con las tarjetas de débito y de crédito de Bank of America, que podemos hacer estos análisis, ese consumo no viene bien. Entonces sí hay una discrepancia importante. En Estados Unidos hablan mucho del K-shaped economy, ¿no? La economía está en forma de K, precisamente por esta dinámica en la parte del consumo. Ahora, el crecimiento viene bien, la inflación está 100 puntos base arriba del objetivo de la Fed, está como más cerca de 3 que del 2, que es el objetivo de la Fed. A pesar de eso, a pesar de un crecimiento bastante decente y una inflación arriba, por estos riesgos del mercado laboral, la Reserva Federal decidió recortar 3 veces en la segunda mitad del año pasado. No estoy muy seguro que se pueden justificar desde un punto de vista económico, quizá de administración de riesgos, ¿no? Pero finalmente recortó. Entonces, para este año, con una economía que se está acelerando y con una inflación que se queda en 3%, pues tampoco está tan fácil pronosticar que la Fed va a seguir recortando. Pero el mercado tiene 3 recortes, más o menos, y todos los bancos traemos que van a recortar. Nosotros tenemos 2 recortes, pero aquí viene una clave. Esos recortes los tenemos después de mayo. Y Carlos, ¿por qué después de mayo? Pues porque Powell, el presidente de la Reserva Federal, se acaba en mayo, entonces pensamos que él ya no recorta, ya veremos, y que quien sea que ponga a Trump como presidente de la Reserva Federal, pues va a llegar y muy rápido va a recortar un par de veces, ¿no? Entonces, la verdad es que la mayoría de los recortes creo que tienen esa racionalidad, ¿no? Entonces tenemos nosotros 2 recortes, un poco menos de lo del mercado. Finalmente, para acabar con la parte de Estados Unidos, ¿cuáles son los riesgos? Hay 2 riesgos importantes. El primero es que se desacelere Estados Unidos, que todos nos equivoquemos, esta debilidad del mercado laboral gane, este bajo consumo de los hogares de ingresos bajos gane. Eso siempre es una preocupación, pero la verdad es que ahí la Reserva Federal cortaría las tasas mucho más, tiene espacio. Entonces, bueno, el peor riesgo es en realidad que surja inflación. Entonces hubo aranceles, hubo una política migratoria que sacó mucha gente de Estados Unidos, son 2 choques de oferta negativos. Hay algo de estímulo fiscal, como tú bien decías, un choque de demanda positivo. Hablé de un choque de riqueza también. Entonces uno, así en su clase de macro aquí en el ITAM, diría, pues más bien viene inflación. Y si viene inflación, eso cambia todo. Entonces el riesgo grande es, si la inflación en lugar de 3 se empieza a ir a 4 y a 5 en Estados Unidos, y la Fed no puede recortar, eso cambia todo. Porque mi último comentario para esta sección es que este ambiente
de crecimiento de Estados Unidos, donde la Reserva Federal recorta, genera un dólar débil en medio de un deterioro de instituciones en Estados Unidos. Y ese ambiente, por lo menos de corto plazo, es muy constructivo para mercados emergentes. Y eso lo hemos visto reflejado en un peso, por ejemplo, muy fuerte, porque en parte es por este dólar débil. Pero ese escenario, que es muy constructivo para mercados emergentes, incluyendo México, desaparece si vemos inflación en Estados Unidos. Entonces, un riesgo grande es ese. No es nuestro caso base, pero es un riesgo. Bueno, gracias también, Miguel. Buenos días a todos. Feliz año. Gracias al ITAM, como siempre. Y para complementar un poco lo que dice Carlos, a lo mejor conviene hacer un paso atrás y yo hablar un poquito de la economía global. La economía global tenemos en Citi, por ejemplo, un crecimiento de 2.7% en el 2026. Es un crecimiento bastante en línea con la tendencia del PIB global. Y quizá la sorpresa es que la economía global y la economía de Estados Unidos, como bien dijo Carlos, se mantenga tan resiliente a pesar de todo. Y esa es una frase importante porque no podemos obviar el hecho de que estamos evidentemente viviendo un momento profundamente transformativo en la geopolítica, en las tarifas y las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo, en la propia política doméstica de Estados Unidos, donde hay incertidumbre sobre el entorno institucional a un nivel que no lo teníamos antes. Y lo curioso es que Estados Unidos sigue muy resiliente y la economía global también. Si se acuerdan ustedes, habíamos discutido aquí en 2022, 23, 24, cómo en cada uno de esos años se esperaba una desaceleración de la economía de Estados Unidos y de la economía global. Y la sorpresa fue que no sucedió. En 2022 fue por Rusia y Ucrania, en 2023 y 2024 porque la Fed estaba subiendo tasas de interés y todos pensábamos que eso iba a ser muy restrictivo, en 2025 por los aranceles de Trump. Y entonces lo que hizo nuestro economista en jefe global de Citi, Nathan Sheets, dijo, bueno, ya me equivoqué 4 años, en 2026 todo va a estar bien y el crecimiento va a ser parecido a los años anteriores. Así es que cuidado con este pronóstico de 2026. Pero habiendo dicho eso, la verdad es que sí es sorprendente tanto la resiliencia en la actividad económica como la evaluación de los mercados, que seguramente platicaremos adelante. Los expertos en geopolítica nos dicen que 2025 es un punto de inflexión como no habíamos visto probablemente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se diseñó este sistema basado en reglas, en organismos multilaterales, y cómo claramente el presidente Trump está poniendo de cabeza todas esas normas y cambiando paradigmas, como en materia comercial Estados Unidos tiene la tarifa más alta contra el resto del mundo en los últimos 100 años, como el presidente Trump, por poner un par de ejemplos, está tratando de despedir a un integrante de la Junta de Gobierno de la Fed y ya despidió a la directora de la Agencia Estadística porque no le gustaron los datos. Y sin embargo, los mercados están sumamente complacientes, las valuaciones están altísimas y el panorama para 2026, como ya dijo Carlos, para Estados Unidos es bueno. Yo desde un punto de vista más macro diría, Estados Unidos está pasando una política fiscal y monetaria más laxa en 2026. Esa combinación es curiosa, no siempre sucede. Hay elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre, donde se renueva el Congreso. Eso va a hacer a Trump claramente estimulativo. Y el entorno global es bastante constructivo, como ya se mencionó, para México y para economías emergentes. Para terminar, quisiera enfatizar dónde estamos diferentes al consenso en Citi. Quizá nosotros seamos de los muy poquitos que pensamos que la economía de Estados Unidos sí se va a desacelerar más. Nuestro economista de Estados Unidos tiene un crecimiento saludable cerca del 2%, pero un mercado laboral donde va creciendo la tasa de desempleo, incluso el día de hoy, no la he visto yo todavía, no sé si ya se publicó, la esperamos en 4.7%, y esto hace que tengamos un punto de vista para la Fed más dovish que el mercado. Nosotros sí creemos que puede recortar 3 veces la Fed. Entonces estamos fuera de consenso en la Fed, estamos fuera de consenso en el dólar. Me parece que no hay consenso para el dólar, ¿no? Se ve bastante en rango, hay algunos que creen que se va a mantener débil, otros que creen que se va a fortalecer. Nosotros creemos que para la segunda mitad del año el dólar se empieza a fortalecer gradualmente y por lo tanto el peso mexicano se empezaría a depreciar.
Estamos fuera de consenso en el oro y la plata, pensamos que ya están llegando a sus máximos y podrían empezar a cambiar la tendencia. Y en el precio del petróleo ya estábamos bearish, un poco pesimistas antes de Venezuela, y el tema de Venezuela simplemente añade oferta potencial en el futuro en el mercado de crudo que reduce el precio del petróleo hacia adelante. En resumen, ¿qué significa para México todo esto? Yo creo que condiciones externas todavía favorables. Vamos a platicar del TEMEC, pero creo que el entorno global no va a ser un lastre para la economía mexicana este año. Muchísimas gracias a ambos. Pasando ahora al caso de México, igual que en años pasados, les voy a pedir que al inicio de su intervención nos mencionen cuál es su pronóstico de crecimiento para México para 2026, pero de manera más importante, qué es lo que sustenta ese pronóstico de crecimiento, ¿no? Ustedes ya mencionaban un entorno externo relativamente favorable, una economía estadounidense que se mantiene relativamente fuerte, lo cual en principio pues, debería de ser un buen entorno para el desempeño de México. Desafortunadamente, como que hemos visto cierto grado de desvinculación entre la economía mexicana y la estadounidense, entonces así como antes era casi automático el que un buen desempeño en Estados Unidos se tradujera en un buen desempeño en México, ya no se da de manera tan automática. Sí van a haber algunos elementos favorables para México, yo creo un poco lo que se mencionaba de cierto éxito en las negociaciones comerciales, ¿no? El hecho de que los aranceles en términos relativos que enfrenta México son menores que otros países, como que todo este freno que siempre se da el primer año de gobierno al ajustarse el gasto público, retrasarse, etcétera, aumento en incertidumbre electoral, etcétera, como que esos elementos van a ir pasando, pero un poquito que nos den cuáles son sus pronósticos para México y un poco qué pensarían que sustenta esa mejora, sí un entorno externo favorable, pero digamos no una relación tan clara como era en el pasado, ¿no? Ernesto. Tenemos un pronóstico de 1.0% de crecimiento para México en el 2026. Recuerden que venimos de un crecimiento sumamente bajo en el 2025, que estimamos fue 0.2 o 0.3%. Déjenme empezar diciendo primero qué sustentaría la aceleración a 1.0%, y es un entorno externo favorable, como acabamos de platicar, es una normalización moderada en la inversión. Al fin y al cabo, parte del lastre para el crecimiento mexicano ha sido una recesión de inversión muy profunda que hemos visto en 2025. Creemos que el TEMEC se va a renegociar, como platicaremos, que eso va a destrabar un poco el mal ambiente de la inversión en una parte al menos que se asocia con la incertidumbre del sector externo, y que el consumo se va a mantener como un motor importante para la economía mexicana. El mercado laboral se está recuperando, la tasa de desempleo se mantiene baja, las remesas están desacelerándose, pero siguen en un nivel todavía que dan bastante soporte, y hay muchos programas sociales. Habiendo dicho eso, el gran problema de México macroeconómico, como ya lo hemos platicado y lo hemos hecho en otras sesiones, es un problema de muy bajo crecimiento. Ya Arturo Fernández mencionó el bajo promedio que tuvimos en el sexenio anterior, fue un crecimiento promedio de 0.9% en el PIB total, que significa que en términos per cápita no creció la economía mexicana los últimos 6 años. Y si tomamos el año pasado 0.2, 0.3 de crecimiento, este año 1.0, y pronosticamos los siguientes 4 años, la presidenta Sheinbaum tendría un promedio de crecimiento de 1.5% en el PIB agregado, significativamente menor que el potencial que creemos tenía o tiene México. En el PIB per cápita estábamos por arriba de China y de República Dominicana, para poner 2 ejemplos, en 1990, de manera significativa. En el año 2020 estábamos igual que ellos, y hoy, o más bien con datos del 2024, estamos 10% abajo que China y que República Dominicana el PIB per cápita. Entonces, el gran problema macro, ya platicaremos de otras dimensiones, es el bajo crecimiento, y termino diciendo que es fácil decir que fueron las condiciones externas en 2025, que la incertidumbre del TEMEC provocó esta baja en la inversión, pero es cierto que hay muchos más factores, muchos de ellos domésticos.
asociados a la falta de inversión pública, a la falta de rentabilidad de los proyectos de inversión pública que se han hecho y asociados, por supuesto, al deterioro institucional que ha mantenido una baja confianza de la inversión. Gracias. Nosotros tenemos 1.2 de crecimiento para este año. Pues la verdad es que, 1.2, básicamente lo mismo. Estoy bastante en línea con lo que dijo Ernesto, quizá para complementar, es nada más sí hacer mucho énfasis en, ahorita estamos aquí para hablar las perspectivas de este año, pero en realidad el problema grande que tenemos en México es una crisis ya de productividad muy importante, que es lo que está atrás de este crecimiento ya de muchos años. Entonces, cada año hablamos del crecimiento de cada año, ¿no? Pero en realidad ya cuando uno da el paso atrás, como muy bien lo acaba de hacer Ernesto, y empieza a ver estas cifras, pues ya se deja ver un problema más serio en este crecimiento. Ahora, hablando de este año, de este 1.2, efectivamente es una aceleración moderada. Tú hace un momento para describir Estados Unidos hablaste del mix de política económica. Entonces aquí podemos hablar también, para complementar lo que dijiste, del mix de fiscal y monetario. La verdad es que hablaremos más de Banjico, pero Banjico ya cortó 425 puntos base y bajo la propia definición de Banjico pasaron de una postura restrictiva a una neutral. Entonces eso debería contribuir un poco al crecimiento. La otra es la parte fiscal. Efectivamente, como mencionó el rector, como mencionó Ernesto, venimos de un ajuste fiscal muy grande el año pasado. El déficit más amplio que tenemos en México fue 5.7 en el año de la elección. Ese es un déficit que era el más grande en 30 años. Entonces había que hacer un ajuste fiscal para defender el grado de inversión de México. Se hizo, fue un ajuste de más de 1 punto porcentual. Eso explica parte de la contracción, por ejemplo, en inversión, porque casi todo el ajuste fue lo que llamaríamos CAPEX, digamos, ¿no? CAPEX del gobierno, pero CAPEX. Y el presupuesto para este año lo que dice es que el déficit que el año pasado acabó, de acuerdo a cifras oficiales, en aproximadamente, o se esperaba que acabara en 4.3, que el déficit fuera 4.1 para este año. Entonces, básicamente la misma postura fiscal, un ajuste fiscal ya muy chiquito. La verdad es que yo cuando hago los números, no sé a ti que te salga, bueno, que ustedes dos en Hacienda, a mí me da algo más cercano a 5 que a 4 el déficit para este año. Y eso es porque si bien los ingresos, cuando yo veo lo que está en el presupuesto, si me cuadran, si me dan, la parte de egresos no mucho. Y sobre todo si se quiere el gobierno seguir construyendo cosas como el tren a Querétaro, viene el Mundial, además, oye, ya no hemos mencionado el Mundial, ¿no? Muy importante, viene el Mundial. Eso puede tener algo de riesgo, es un riesgo positivo para el crecimiento, ¿no? También es un riesgo para la inflación, pero es algo que puede ayudar a la actividad económica. Entonces yo diría es un 1.2, un poquito ayudado por un poquito de menos incertidumbre global por lo del TEMEC, como mencionó el subsecretario, un poquito menos de incertidumbre doméstica porque vamos avanzando en la implementación de los cambios en las reformas, y un poquito de menos restricción monetaria y mucho menos restricción fiscal, y eso entonces te da un poquito de mejor crecimiento. Pero en un contexto en donde la productividad pues, está cayendo, la productividad total, entonces no puedes crecer mucho, y eso es lo que te mantiene ahí, ¿no? Ahora, los riesgos para eso, también parece que en todo caso los riesgos están al alza, porque por algunas cosas temporales, por ejemplo mencionaba el Mundial, entonces pues, el Mundial puede hacer que haya un poquito más de crecimiento. En algunos países, cuando fue en Qatar el Mundial, tienes que construir los estadios. Aquí solo tenemos 13 partidos, ya tenemos los estadios, estamos remodelando algunos, pero no va a haber tanto crecimiento por eso, pero sí un poquito. Entonces, eso puede dar algo y a lo mejor crecemos un poquito más, pero básicamente es la misma expectativa. Muchas gracias a ambos. Pasando ahora al tema de inflación en México, ¿no? Igualmente les voy a pedir si nos pueden compartir primero su pronóstico y ya después un poco pues, las razones que ven y que subyacen al pronóstico, pero simplemente un poco a manera de introducción, pues los datos de inflación de cierre de 2025 salieron el día de ayer.
Superficialmente, pues parecería no verse tan mal en cuanto a que la inflación general bajó de manera importante de 2024 al cierre de 2025, terminó adentro del intervalo de Banco de México, por ahí de 3.6, 3.7%, ¿no? Como recordarán, pues el intervalo es 3 más menos 1%, pero pues un tema de particular preocupación, yo creo, para muchos economistas que más o menos le entienden al tema inflación y de pronósticos es pues que la inflación subyacente está notablemente alta. Esa cerró 4.3%, un incremento muy fuerte en la inflación subyacente de mercancías y una inflación subyacente de servicios que se mantiene alta y que pues, no tiene una tendencia a la baja ya desde hace varios meses. Entonces, si bien pues, el resultado de la inflación general fue buena, ayudada por una no subyacente muy baja, sí, la subyacente, que por lo general creemos que marca la tendencia en la inflación de largo plazo, sí, con la preocupación de que esa pues, todavía se mantiene por arriba. Entonces, un poquito, ¿qué esperan para la inflación 2026? ¿Cómo la ven comportándose? ¿Qué tantos riesgos ven? Y un poco, ¿qué esperarían que hiciera Banco de México también? Disminuciones adicionales. ¿Puede haber algún tipo de pérdida de credibilidad si, por ejemplo, aumenta la inflación por los nuevos aranceles que se van a imponer a importaciones con países con los que no tenemos tratados? ¿Podría haber algún tema de credibilidad si es que el banco no aprieta en respuesta a eso? Un poquito qué esperan en ese entorno, y le daría la palabra primero a Carlos. Gracias, Miguel. Los pronósticos de inflación, esperamos 4.1 de inflación para el cierre del año, con una subyacente que cierre el año en 4.3. Ahora bien, como dices, lo que salió ayer hace que el cierre haya sido un poco mejor de lo esperado. Entonces la inflación acabó en 3.70. La verdad es que ya con ese 3.70, y a pesar de que estimamos que la inflación cierre el año en 4.10, ajustando ya con el dato de ayer, la inflación se queda un poquito por abajo de 4 varios meses en el año en nuestros pronósticos. Antes de ese dato se quedaba un poquito arriba de 4, casi todos los meses. Porque hay que recordar que la inflación, el 1 de enero entraron en vigor los aumentos al IEPS, ¿no? De bebidas azucaradas, etcétera. Están también los aranceles a países con los que México no tiene tratado comercial, ¿no? Los famosos aranceles a China, ¿no? Como bien mencionó el subsecretario de Economía. Estos, otra vez, ¿no? Clase de economía del ITAM, no es inflación, es un cambio en precios relativos, es un choque de una sola vez, ¿no? Pero la verdad es que cuando la medimos, pues sí es inflación, porque cambia, ¿no? La inflación medida. Entonces, ahí en la primera quincena de enero debería haber un brinco. Esto ya quizás son demasiados detalles, pero el Banco Central, que tiene este objetivo de 3 más menos 1, antes, si yo hubiera dicho esto, me hubieran regañado cuando trabajaba en Banco de México, hoy creo que no me hubieran regañado. Antes me hubieran regañado porque me hubieran dicho, el objetivo es 3, lo demás es una banda de variabilidad. Y hoy no, hoy como lo dije el objetivo es 3 más menos 1 y ya nadie se dice nada. A lo mejor Alejandro diría algo. Exacto, ¿qué pasó? Bien dicho, Alejandro, bien dicho. Fue el único que brincó, Alejandro, bien dicho, me da mucho gusto. Él sí notó lo que dije, pero hoy en día ya pasa, ¿no? Entonces, la importante es si la inflación está arriba o abajo de 4, hoy en día, para ver la política monetaria. Entonces, el hecho que haya cerrado en 3.70 significa que lo extra que traiga el IEPS y las tarifas, que pueden ser 20, 25 puntos base, pues a lo mejor en una de esas la inflación en enero, con todo y eso, sigue abajo de 4. Y si es así, pues entonces al grito de la inflación abajo de 4 está bien, pues Banxico puede seguir cortando. ¿Okay? Era un poquito diferente si la inflación hubiera cerrado el año más cercana a 4 y sobre eso le sumamos el IEPS, porque se hubiera quedado arriba de 4 todo el tiempo. Ahora, esta es la forma de hacer política monetaria, de ver si el cierre del año te permite que la inflación esté tantito arriba de 4 o tantito abajo de 4, pues no, pero esa es la manera en que estamos haciendo política monetaria en este momento. Entonces, la inflación subyacente ha estado arriba de 4 todo el año, se va a quedar arriba de 4 mucho tiempo. El año pasado era muy claro que se pensaba que la desaceleración económica iba a hacer que la inflación de servicios cayera, y que si bien la inflación de mercancías, que ya había tocado fondo, podía subir un poco, lo que según Banxico iba a ganar la carrera era servicios. Eso no pasó, los servicios no han caído mucho, a pesar de que tenemos una brecha de producto bastante negativa. Eso posiblemente se debe, me interesa mucho saber tú qué piensas, Ernesto, pero posiblemente se debe a que hemos estado aumentando mucho el salario,
Entonces, el aumento en salario ha sido muy por arriba de la productividad y eso ha puesto presión en la inflación de servicios y no ha caído. Y por el lado de mercancías, bueno, viene rebotando. Los aranceles a China pueden ponerle más presión, a pesar de que el peso tan fuerte también está ayudando a la inflación de mercancías. Al final del día, la inflación promedio histórica en México es más o menos 4.2. Aquí ya no es de economía, aquí ya es series de tiempo y econometría. Si tú haces cualquier modelo y pronosticas, eventualmente se va a ir a la media, y la media de la inflación en México no es 3, es 4.2, así es que hacia allá tiende la inflación, entonces más o menos pienso que se va a quedar por ahí. Respecto a Banco de México, ya cortaron 425 puntos base, ya están en zona neutral, de acuerdo a lo que dice el propio banco. La tasa está en 7%, todavía una tasa alta para históricamente en México, digamos, en los últimos años, ¿no? De objetivos de inflación para acá, del 2000 para acá. El mercado piensa que ya no va a haber más recortes. La tasa terminal que tiene el mercado es 7. Las encuestas, como la de Citi, como la de Banjico, piensan que puede haber 2 recortes más, muy ligados probablemente a la expectativa de la Fed. Yo ahí sí estoy bastante fuera de consenso. Yo creo que Banjico puede cortar más y yo tengo una tasa de 6% para el cierre del año, 4 recortes. Y yo te diría ni siquiera tan ligados a la Fed, la verdad. Entonces formalmente tengo a Banjico recortando, a pesar de que no tengo una inflación yéndose a 3. Y ahí la realidad es que, como lo veo, creo que Banjico quiere recortar un poco más y creo que Banjico va a encontrar ese espacio en un mundo en donde el dólar puede seguir débil y el peso por lo tanto fuerte, hay una brecha de producto negativa y en el mundo no hay tanta inflación, salvo lo que hablamos de Estados Unidos, porque el precio del petróleo está muy bajo y porque China está exportando deflación por una sobrecapacidad productiva que tiene muy importante, ¿no? Entonces, lo que yo les diría ahí ese es el pronóstico, un poco fuera de consenso. Más consenso es que quizá Banjico corte 1 o 2 veces. ¿Cuándo puede recortar Banjico? El timing es difícil. Lo que ha dicho formalmente la gobernadora es que va a ser más gradual, que ve espacio para recortar, pero más gradual. Entonces, más gradual para mí es recortaron de 50 en la primera mitad del año, 25 en la segunda mitad del año, pues más gradual es 12-50. Pero eso no existe, no solo recortan de 25 a 25. Entonces, lo que hice es puse pues, una sí y una no. O sea, puse una vez cada trimestre. Entonces, tengo que no recortan en febrero, pero que sí recortan en marzo. La encuesta de Citi creo que dice el primer corte es mayo, ¿no? Exactamente. Entonces, ya veremos el timing, cómo se da. Pero con este print de inflación, para cerrar el comentario, de cierre de año, por lo último que vi del mercado, es que la gente estaba empezando a pensar que posiblemente incluso febrero otra vez está vivo como para que Banjico pudiera animarse a seguir con los recortes. De nuevo, yo creo que febrero se lo saltan, cambian sus pronósticos de inflación y recortan en marzo, pero siguen recortando. Nosotros tenemos, muy cercano a Carlos, tenemos 4.2% al cierre del 2026 en la inflación general y más preocupante 4.4% en la inflación subyacente. Y yo ya lo pondría como un foco amarillo, sin lugar a dudas, por todas las razones que mencionó Carlos, con una inflación que ya sería el 6º año en que estamos fuera del objetivo de Banjico. Cerró bien el año pasado 3.7, pero se mantuvo fuera prácticamente todo el año y vamos a estar otra vez fuera por estas presiones que se mencionaron. Carlos mencionó los IEPS a refrescos y tabacos, los aranceles a China. Yo le añadiría el salario mínimo, 13%, que claramente ya está mordiendo, como también dijo el rector. En 2018, 20% de los trabajadores en México, formales e informales, ganaban el salario mínimo, hoy es 40%, así es que el traslado de incrementos en el salario mínimo a la inflación se va a empezar a sentir más. Y por supuesto el mundial, que yo ayer decía que podría tener impactos, pero alguien me dijo que ya trató de comprar boletos a Monterrey y costaban como a Europa ya desde ahorita. Entonces, claramente va a haber un impacto en el margen por el Mundial en algunos servicios. Quizá, Miguel, no vale la pena entrar tanto ya a los detalles que menciona Carlos, sino hablar un poco de la credibilidad que preguntaste de Banjico. La credibilidad, que es el activo más valioso que tiene un banco central, en mi opinión no es un tema binario, si es creíble o no es creíble, es un continuo. Y yo creo que ya podemos decir con certeza que se ha perdido algo de credibilidad en la política monetaria de México.
Algunos ejemplos, había una gráfica muy famosa, ¿te acuerdas que hacíamos en Hacienda con los pronósticos de petróleo de México? Que el pico de producción petrolera se alcanzó en 2004, ha caído desde entonces, pero cada año en el gobierno hacíamos y hacen un pronóstico a 5 años de la producción petrolera y siempre decíamos, este es el mínimo y ahora sí va a crecer hacia adelante. Y el siguiente año bajábamos el mínimo, pero ahora sí va a crecer hacia adelante y esa gráfica era muy famosa. Y ahora varios analistas, nosotros empezando e incluidos, ya están haciendo esa gráfica con la inflación. Hay que poner los pronósticos de inflación de Banxico hacia adelante. La inflación para Banxico siempre converge a 3.0% en un cierto número de trimestres y siempre falla y siempre se traslada hacia adelante o se pospone la convergencia de la inflación. Y me parece una mala noticia que los pronósticos del Banco Central ya no tengan mucho poder predictivo o que el mercado no los respete tanto. Otro ejemplo, hay varios papers en economía que tratan de medir la credibilidad de un banco central con números. Una medida es qué tanto reacciona la inflación de mediano y largo plazo a la inflación hoy. Si se mueve la inflación hoy, eso le puede pasar a cualquier banco central. Hay choques de ofertas, hay choques de demanda, pero el chiste es que no se muevan las inflaciones de mediano plazo, que estén ancladas. Eso le pasó a la Fed con la pandemia. Subió la inflación de corto plazo muchísimo, pero las inflaciones de mediano plazo estaban firmemente ancladas en el objetivo del Banco Central. Y si vemos las inflaciones de mediano plazo en México, claramente están en la parte alta del rango, pero más preocupante han venido subiendo las inflaciones de 1 a 4 años en la propia encuesta de Banxico de manera ya más clara. Y la última observación en nuestra encuesta, la encuesta Citi, que participan entre 35 y 38 analistas del sector privado cada 2 semanas, se puede ver el problema de comunicación que está teniendo Banco de México, porque los números macro son inconsistentes. Tenemos una economía muy débil que se está desacelerando, tenemos una inflación que está subiendo del 2025 al 2026 y la encuesta tiene recortes para Banxico. No en el sentido de qué debe hacer el Banco de México, sino qué creemos los analistas que va a hacer el Banco de México. Y aparte ya no hay un consenso con mucha convicción. El consenso ahora, después de la comunicación de Banxico de diciembre, es que el siguiente recorte es en mayo. 14 analistas pensamos, incluidos nosotros, que el siguiente recorte va a ser en mayo. Pero 13 piensan que va a ser antes de mayo, la mitad de ellos en febrero, la mitad de ellos en marzo. Entonces están por todos lados los pronósticos de recorte de Banxico por un problema de inconsistencia macroeconómica y de una comunicación más complicada. Desafortunadamente ya casi se nos terminó el tiempo, entonces les voy a pedir ya intervenciones muy cortitas. Ya no vamos a hablar del TEMEC, digamos, van a haber sesiones específicas de eso, pero sí quiero muy rápidamente preguntarles sobre su visión de mercados financieros. Primero, si igualmente tienen pronóstico sobre el nivel del peso a cierre del año. Ernesto ya habían adelantado un poco, pero si nos pudieran dar algún pronóstico puntual. Y segundo, muy rápido, literal, en 3 minutos cada uno, que obviamente es absolutamente injusto, si es que ven riesgo de que haya algún ajuste importante en el precio de los activos a nivel internacional, ¿no? Como que ha habido muchísimo incremento en apetito por riesgo, han aumentado muchísimo el precio de los activos, hay toda una discusión de si hay burbujas o no en algunos mercados. ¿Qué tanto creen que podría haber algún tema financiero, de volatilidad financiera a lo largo del año que evidentemente afectara al tipo de cambio y a variables financieras en México? Gracias. Perfecto. Nosotros tenemos 19.40 en el peso mexicano o como le dicen en el mercado en dólar MEX para el cierre del 2026. No por ninguna razón doméstica, sí podemos pensar que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se va a continuar reduciendo, etcétera, pero más bien es un view del dólar, como dije antes. Nosotros en Citi estamos fuera de consenso, pensando que el dólar como moneda se va a fortalecer en la segunda mitad del año. Recordemos que el dólar ha venido debilitándose bastante desde el famoso día de la liberación en abril del 2025. El dólar como moneda ha caído 10% y ese ha sido un viento a favor de todas las economías y de todas las monedas emergentes y avanzadas en el mundo. Entonces, mi visión de 19.40 no es tanto un tema de México, sino es un tema del dólar. Preguntaste, Miguel, sobre otros activos financieros. Vemos una curva de rendimientos
que sigue empinándose en México, que quiere decir que vemos la tasa de corto plazo reduciéndose, como ya habíamos platicado Carlos y yo, pero la tasa de largo plazo no reduciéndose tanto por presiones fiscales, presiones de incertidumbre institucional. Bolsa, nunca hablamos aquí de la bolsa y de pronósticos puntuales, pero nuestros estrategas en Citi tienen otro buen año. El año 2025 fue extraordinario y este año se ve un rendimiento más cerca de entre 8 y 10%. Y para terminar en 2 minutos sobre la posibilidad de una corrección en los precios de los activos, en Citi hemos escrito varios reportes que creemos que sí estamos en una burbuja, sobre todo en el mercado accionario en Estados Unidos, que las valuaciones que están por las nubes están básicamente priceando perfección en el mundo de la inteligencia artificial, que todas esas grandes inversiones van a ser exitosas, y que se van a poder monetizar, y que hay varios indicios de que hay burbujas en algunos sectores del mercado en Estados Unidos. Pero eso no sirve de mucho, porque es muy difícil pronosticar cuándo truena una burbuja. Y el mejor ejemplo es la del .com en el 2000. Ustedes recuerdan, la segunda mitad de los 90 ya había mucho ruido de si estábamos en una burbuja o no. Estuvo el discurso muy famoso de Greenspan a finales de 96, donde dijo, bueno, sí se ve medio exageradas las valuaciones, y habló de que había exuberancia irracional en los mercados. Lo curioso es que cuando lo dijo, fue al final de 96, el mercado siguió subiendo 3 años. Y si ustedes hubieran vendido el mercado cuando Greenspan dijo eso, hubieran perdido dinero. Si hubieran comprado el mercado cuando Greenspan dijo que había exuberancia irracional, hubieran hecho dinero, porque 3 años siguió subiendo, la caída fue fuerte, pero luego la recuperación acabó por encima de donde hubieran empezado. Entonces, hay una burbuja, en mi opinión, es muy difícil saber cuándo se truena, y más bien se truenan cuando la Fed cambia de dirección, sube las tasas de interés, que es el riesgo que apuntaba Carlos antes. Perfecto. Nosotros tenemos 19 para el cierre del año. Es un poquito diferente la racionalidad a la que dio Ernesto. Nosotros todavía pensamos que el dólar puede seguir débil, pero como mencioné, hay bastante menos convicción. El año pasado, en la segunda mitad del año, como decimos en México, todo el mundo y su abuelita estaba corto dólar, y hoy ya no es así. Hoy ya hay mucha gente pensando para dónde se va a ir el dólar. Nosotros la historia del peso es más bien una historia que tiene que ver con que pensamos que Banxico puede cortar un poco más. Entonces, la historia del peso más fuerte desde el lado financiero ha tenido que ver con estas historias de carry todavía. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve Latinoamérica, hay 3 países que se quedaron con tasas reales muy altas, que son Brasil, Colombia y México, pero solo México tiene grado de inversión. Y en un ambiente global que ha tenido en los mercados financieros relativamente poca volatilidad, todavía muchos inversionistas han estado persiguiendo este carry, y eso ha estado ayudando a México. En la medida en la que Banco de México vaya recortando, si es que lo hace, eso puede deteriorar un poquito ese carry. Además, ya no hablamos tanto del TEMEC, pero a mí me parece que hay un poquito un exceso de optimismo, en el sentido de, estoy de acuerdo con todo el mundo que no se va a terminar el TEMEC, pero de ahí no creo que todo el mundo brinque inmediatamente, entonces no va a pasar nada. Y la verdad es que hay muchos escenarios intermedios en donde el presidente Trump puede querer mantener una cierta presión, porque la presión la presión comercial ha sido lo que ha llevado a México a hacer varias concesiones en la parte de migración y de seguridad, y también comercial, y hay varios temas comerciales ahí, por ejemplo, energía. Entonces puede haber algunos escenarios intermedios, podemos caer, por ejemplo, en revisiones anuales, en donde no quede completamente cerrado el TEMEC ahora en esta revisión, y eso puede dar un poquito más de volatilidad al tipo de cambio. Así es que cuando uno ve este carry descontado por volatilidad, puede ser un poco menor, y eso puede dar un peso un poco más débil. Un comentario también a lo que decías de la burbuja. Lo interesante también es por qué estamos en esta burbuja, y mucha gente dice, bueno, es por la inversión en inteligencia artificial, y eso es lo que dice. Y entonces dice, bueno, muy bien, eso quizá explica por qué el mercado, la bolsa en Estados Unidos le ha ido tan bien. Pero ¿y el de México? ¿Y el de Brasil? ¿Y el de Europa? ¿Y el de Timbuktu? Todos los mercados subieron. Entonces, esto es un fenómeno global, y de verdad, y no solamente es en las bolsas, es en otros activos. Así como el peso está fuerte, otras monedas también, los spreads se han comprimido bastante. Entonces, nosotros creemos que también hay una razón de un exceso de liquidez allá afuera. Hay muchos países desarrollados que han metido mucho dinero porque han ampliado sus déficits fiscales,
la Reserva Federal ya recortó y el mercado espera que recorte 3 veces más. Entonces hay muchísima liquidez. Entonces esto puede seguir por un buen rato mientras esa liquidez se mantenga. Y por eso, para cerrar el círculo, y creo que en eso estamos de acuerdo los dos, el riesgo más grande que tenemos para este año es si surge inflación en Estados Unidos, o para ponerlo de manera más general, si hay algo, sea Estados Unidos o Japón o lo que sea, que cambie las condiciones financieras de laxas a apretadas, porque en ese momento se acaba la fiesta, se acaba la burbuja, y en ese momento ahí sí hay un escenario de risk-off, y eso puede dar un dólar estadounidense fuerte en un contexto de un peso mexicano débil. Y entonces sí, el 19.40, ¿no? Pero eso es un riesgo, y eso es lo que podría romper esta burbuja, ¿no? Sí, literal. Van a poner la música. Pues de verdad, muchísimas gracias a los dos. Ha sido una sesión como siempre extraordinaria. Gracias.